Me llamo Basilio. Tengo 76 años y soy un ex telegrafista retirado que pasa sus días en Guanajuato entre calles de cantera rosa y el rumor del viento bajando por las callejuelas. Cada recodo del río Lerma esconde una historia, pero la que voy a relatar hoy es quizá la más amarga que he cargado toda mi vida. Una herida vieja ya cerrada, pero que todavía arde cuando la memoria decide abrir sus ventanas. Y aún así, siento que debo contarla. Quizá alguien sin saberlo esté viviendo algo parecido. La vida de quien se dedicaba al telégrafo nunca fue reposada. Durante años enteros me tocó recorrer medio país para revisar y reparar esas líneas que mantenían comunicado a nuestro México antes de que existiera tanto aparato moderno. Mientras yo traducía señales y mensajes en casa, quedaban mi esposa Mireya y nuestro hijo Fabián, un chamaco que iluminaba cualquier rincón al que entraba. Fabián siempre fue un niño tímido de vocecita baja, de esos que piden permiso hasta para acomodarse en la silla. Al principio pensé que era simplemente parte de su carácter. Mireya decía que había heredado ese silencio de mi abuelo, un hombre que hablaba poco pero miraba mucho. Sin embargo, con el tiempo, comencé a notar un matiz distinto en su forma de comportarse. Cuando yo volvía de algún viaje, el niño corría a abrazarme con fuerza, pero enseguida regresaba a su rinconcito como si temiera incomodar. «Es solo una etapa», repetía Mireya cada vez que le mencionaba mi preocupación. Sus notas escolares habían cambiado. La maestra enviaba recados diciendo que se distraía, que ya no levantaba la mano para participar. Entre mis largas jornadas descifrando códigos, acabé convenciéndome de que era algo pasajero. Y había algo que en su momento incluso me parecía hermoso. Mireya se había vuelto más devota. Todas las noches, justo a las 9, llevaba a Fabián a su cuarto diciendo que era la hora de la oración. «Le estoy enseñando valores», decía inflada de orgullo. Siempre cerraba la puerta con llave, alegando que se trataba de un instante íntimo entre madre e hijo, una conexión espiritual. Yo, hombre criado con frijoles de la olla y tortillas recalentadas al borde del fogón, respetaba ese espacio sin hacer preguntas. Hasta lo veía como un gesto tierno. Pero había algo que me inquietaba. El niño, que ya era reservado, salía todavía más apagado después de esas sesiones. Una tarde, cuando le conté que debía viajar a la capital para atender una línea dañada, vi un terror tan claro en sus ojos que me dejó helado. Miró a su madre como quien busca refugio y teme encontrar otra cosa. «Papá, ¿de verdad te tienes que ir?», murmuró con un hilo de voz. «Es su trabajo, muchacho». «No empieces con tonterías», contestó Mireya antes de que yo alcanzara a responder. Aquel anochecer, mientras el ventilador viejo giraba lento y la luz se colaba dorada por la ventana, Fabián me abrazó con una fuerza distinta y me dijo algo que debió sacudirme el alma desde entonces: «Cuando tú no estás, mamá cambia». Aquel susurro quedó suspendido en la oscuridad como un presagio que yo en mi ceguera pasé por alto. Pensé que era nostalgia de hijo. ¡Qué equivocado estaba! La vida en carretera me robaba momentos, sí, pero nunca imaginé que también me estaba robando la verdad que ocurría bajo mi propio techo, entre las tejas rojas de esa casa a la orilla del río. Mi infancia
había sido completamente diferente a la de Fabián. Nací y crecí en Parral, Chihuahua, donde el cielo parece más azul que en cualquier otro sitio. Hijo de pescador, aprendí temprano a respetar los ríos, los animales y el silencio del amanecer. Mi padre, hombre de labios cerrados y mirada firme, enseñaba más con gestos que con palabras. A veces regresaba con un pargo, otras con una carpa enorme, y en ocasiones con un bagre tan grande que amenazaba con voltear la barca. Nuestra casa era modesta, con piso de tierra y un techo que resonaba cuando las tormentas caían sobre el norte. Mamá preparaba un caldo de pescado que curaba hasta el alma, y en las brasas asaba camotes mientras narraba historias de la gente del desierto. En noches de luna llena nos sentábamos a escuchar el canto de los pájaros nocturnos y el croar de los sapos, la sinfonía dura y hermosa del norte mexicano. En la escuela yo también era callado, pero no por miedo, era más bien fascinación. Me perdía en los números, en las letras, en los relatos de tierras lejanas. La maestra Eulalia, que en paz descanse, notó mi obsesión por el telégrafo y comenzó a enseñarme código Morse cuando se enteró de mi sueño. Basilio tiene un don para la comunicación, decía, mientras mi madre sonreía trenzando palma para hacer sombreros. Aprendí las señales como quien aprende una oración secreta. Practicaba golpeteando con los dedos sobre la mesa, usando una linterna por la noche, o silbando puntos y rayas mientras acompañaba a papá a pescar. Aquellos códigos me parecían magia pura. Sentía que podía hablar con el mundo sin mover los labios. Cuando surgió la oportunidad de trabajar en la estación telegráfica de la Ciudad de México, mamá lloró bajito, pero me animó a aceptar. Papá me regaló una navaja multiusos y dijo la frase más larga que le oí jamás: «Ve, hijo, el mundo es muy grande para quedarse quieto». Con 18 años dejé Chihuahua con una maleta de cartón, 2 mudas de ropa, la navaja de mi padre y la bendición de mi madre, acompañada de un frasquito de té de hierbabuena para cualquier susto del camino. El tren cruzó el desierto mientras yo iba pegado a la ventana, viendo cómo el norte quedaba atrás, pero seguía latiendo dentro de mí. En la capital entré a trabajar en la estación central. El jefe, señor Fausto, hombre serio, pero justo pronto, se dio cuenta de que yo tenía mano para el oficio. En menos de lo esperado, ya ayudaba a entrenar novatos. Mis dedos, antes curtidos por las redes de pesca, ahora danzaban sobre el transmisor, enviando mensajes que unían familias, cerraban tratos, anunciaban nacimientos o despedidas. Y fue en esa época que conocí a Mireya. Ella atendía la cantina de la estación y cuando entraba al turno nocturno, siempre me servía un café más fuerte que al resto. Era una mujer de belleza tranquila, sonrisa fácil y una mirada que parecía adivinarlo todo. Charlábamos de cualquier cosa, del cielo estrellado de Chihuahua, de las crecidas del Lerma, de los libros que devoraba por las noches. A diferencia de mí, Mireya había estudiado mucho más. Hablaba bonito, conocía poesía y soñaba con ser maestra algún día. Me fascinaba esa viveza suya, esa forma decidida de mirar el mundo como si nada pudiera detenerla. Cuando sonreía, era como si la noche cediera un instante y dejara pasar un rayo de sol. Tras varios meses de coincidir en la estación, reuní valor y le propuse caminar por la plaza después del turno. Aceptó. Lo recuerdo como si el aire de aquella tarde aún soplara aquí un vestido azul suave
moviéndose con la brisa, una flor enredada en su pelo, y ese aroma a jazmín que la seguía como un susurro. Paseamos bajo las luces cálidas de los faroles, probamos dulces de tamarindo y compartimos un refresco sentado en una banca vieja bajo un aguacate que dejaba caer sombras redondas. La luna enorme y orgullosa, como sólo se ve en el corazón de México, iluminaba el cauce lejano del río. Fue allí, bajo aquella claridad plateada, donde tomé su mano por primera vez. Sentí el corazón golpear más rápido que el telégrafo en temporada de tormentas, cuando los mensajes se amontonan sin tregua. Nunca imaginé que esas mismas manos tan suaves aquella noche acabarían siendo fuente de tanto sufrimiento para nuestro hijo. ¿Cómo prever que aquella voz, capaz de recitar versos con una ternura infinita, se convertiría un día en filo de palabras hirientes? La vida tiene ironías que sólo se comprenden cuando ya cortaron demasiado profundo. Pero entonces todo era ilusión. Nuestras caminatas por la plaza se transformaron en paseos en bote por el lago, mañanas de mercado dominguero y noches de fiesta durante las celebraciones de la Virgen de Guadalupe entre fogatas y bailes. Mireia adoraba bailar. Giraba en los sones tradicionales con un entusiasmo que contagiaba a cualquiera. Me arrastraba entre risas para que la acompañara, mientras yo, tímido como siempre, intentaba seguir el ritmo. Cuando decidí pedir su mano, lo hice como se hacía desde siempre, presentándome ante su padre, el señor Ubaldo, un comerciante respetado en la ciudad. Temblaba por dentro, pero me mantuve firme. «Quiero casarme con su hija, señor. Tengo trabajo estable en correos y telégrafos, y a Mireia la quiero más que a mi propia sombra». Él me recorrió con la mirada, encendió su pipa y murmuró: «Eres del norte, no gente de trabajo, y mi hija merece lo mejor». Hubo una pausa que pareció eternidad antes de que entre una nube de humo añadiera: «Si ella está de acuerdo, tienes mi bendición». La boda fue sencilla en la pequeña iglesia de San Antonio. Mireia lucía hermosa en un vestido que su madre cosió con paciencia infinita. Yo, enfundado en un traje prestado, temblaba como un novato, pero feliz de un modo que nunca antes había conocido. La celebración se hizo en el patio de la casa familiar, con barbacoa, arroz rojo, tamales y una bandita tocando música del Bajío, de esas que obligan hasta al más sereno a mover los pies. Empezamos nuestra vida de recién casados en un cuarto alquilado cerca de la estación. Teníamos poco, pero nos bastábamos. Mireia consiguió empleo de asistente en una escuela. El primer paso hacia su sueño de ser maestra. Yo continué en el telégrafo, ahora con más responsabilidades y un sueldo que alcanzaba un poco mejor. La vida avanzaba tranquila como el Lerma cuando deja de llover. Hasta que un día Mireia me dio una noticia que cambió nuestro destino por completo. Esperábamos un hijo. La alegría que sentí aquella mañana sigue siendo difícil de describir con palabras. Una vida nueva, mezcla de los dos, venía en camino. Y yo me juré que sería un buen padre. Nadie tocaría a mi hijo, nadie lo dañaría. No imaginaba entonces que a veces el peligro duerme bajo el mismo techo. El embarazo de Mireia fue un ir y venir de emociones.
Primero las náuseas, cualquier aroma a comida, la hacía lagrimear. Después el llanto fácil, la irritación súbita. Yo trataba de hacerle el camino menos áspero, buscaba tamales recién hechos, preparaba té de hierbabuena, como me enseñó mi madre, masajeaba sus pies cansados cuando volvía de la escuela. Conforme la barriga crecía, ella se volvía más hermosa y también más inquieta. Decía que estaba hinchada, que ya no podría dar clases, que nuestro cuarto era demasiado pequeño para criar un niño. Yo intentaba calmarla, asegurándole que encontraríamos la forma, que nada nos quedaría grande si seguíamos juntos. «No entiendes, Basilio. Tú no eres quien lleva este peso en el cuerpo», gritaba a veces cerrando la puerta de un golpe que reverberaba en las paredes. Aquellas escenas me dejaban mudo con la sensación amarga de no saber cómo ayudarla. La señora Brígida, reconocida partera, que había recibido a medio barrio, trataba de tranquilizarme. «Es normal, joven. Las hormonas les revuelven el mundo. Aguante tantito». Y yo aguantaba. La paciencia es parte del oficio. En el telégrafo, uno aprende a esperar a descifrar señales con calma. Así, entre sobresaltos y ternuras, llegamos a la noche en que Fabián decidió nacer. Una tormenta bramaba sobre el desierto, iluminando el cielo con destellos blancos. El Lerma creció tanto que amenazó con meterse a las casas cercanas. Mireia entró en labor de parto 2 días antes de lo previsto. La cargué bajo la lluvia hasta la casa de la señora Brígida, con el agua golpeándonos la espalda como si quisiera empujarnos al abismo. Fueron horas largas, pesadas, en las que solo pude esperar en el porche, oyendo sus gritos y rezando en silencio a la Virgen de Guadalupe, igual que mi madre. Hasta que de pronto un llanto fuerte rompió la barrera del temporal. Un llanto limpio, vibrante, que parecía desafiar la furia del cielo. Entré al cuarto y allí estaba él diminuto, envuelto en brazos de Mireia. Un niño perfecto. Heredó los ojos de su madre, la naricita chata de mi padre y una mata de cabello oscuro. Sus manos tan pequeñas se abrían y cerraban como si ya intentaran enviar un mensaje en código Morse. «Mira, Mireia parece que quiere aprender el telégrafo antes de saber caminar», dije en broma mientras acariciaba la manita inquieta de Fabián. Ella lo observó con un gesto extraño, una mezcla opaca que no supe leer entonces ni alegría ni orgullo. Más bien un cansancio áspero, casi un fastidio. Pensé que era simple agotamiento después del parto y dejé pasar aquella sombra sin comprender su peso. «Ojalá tenga más ambición que tú», Basilio murmuró, mientras acomodaba al bebé contra su pecho como quien protege, pero también como quien se irrita sin anunciarlo. Los primeros meses fueron una lucha para ella, parecía extraviada entre pañales cólicos y noches sin dormir. Se desesperaba cuando el niño lloraba, se quejaba de no tener tiempo ni para respirar. Yo hacía lo que podía, pero mis ausencias se alargaban más y más. El telégrafo estaba creciendo por todo el centro del país, y yo era uno de los pocos técnicos capaces de instalar y reparar líneas en zonas remotas. Cada vez que debía viajar, Mireia lanzaba la misma frase como una daga. «¿Otra vez me vas a dejar sola con este niño?». Yo contestaba con el corazón encogido: «Es nuestro sustento».
Mireia, no tengo opción. Pero mi explicación nunca era suficiente. Cuando Fabián cumplió 2 años, logré que me reasignaran a Guanajuato, una ciudad que se expandía rápido bañada por el Lerma, y con un aire que me recordaba vagamente al norte donde crecí. Compramos una casita sencilla pero nuestra, con un patio de tierra donde él podría jugar. Mireia encontró empleo como secretaria en una escuela. No era su sueño, pero era un comienzo. El niño crecía despierto, cariñoso. Le encantaban mis historias del desierto y los ríos de Chihuahua. Abría los ojos como faroles cuando imitaba el rugido del jaguar o el chillido del águila. Tenía una ternura natural y una curiosidad limpia. Pero con Mireia la cosa era distinta. Ella se exasperaba con facilidad ante sus preguntas, su energía, su risa. «Niño, estate quieto. ¿No ves que estoy cansada?», se escuchaba a menudo en la casa. Cuando yo estaba en casa, intentaba equilibrar el ambiente, lo llevaba a caminar por la orilla del Lerma, le enseñaba a leer rastros en la tierra, a distinguir tunas y plantas del monte. Pero mis viajes se multiplicaban. México se modernizaba y la red telegráfica avanzaba hacia todos los rincones de Jalisco y Guanajuato. Yo me convertí en un técnico difícil de reemplazar, y mis semanas lejos se volvieron rutina. Al volver, encontraba a Fabián más callado, más metido en sí mismo. Primero pensé que era nostalgia por mis ausencias. Luego asumí que era su forma de ser como yo de niño. Mireia aseguraba que en la escuela pasaba lo mismo, que no participaba, que prefería esconderse en su rincón. «Este niño salió a ti, Basilio. Callado, sin aspiraciones. La va a tener dura en la vida», decía sin notar cómo el pequeño la escuchaba desde el suelo. Cuando él tenía unos 6 años, Mireia comenzó con el tema de las oraciones. Todo nació tras hacerse amiga de la señora Herminia, una vecina profundamente religiosa, de esas que creen que la disciplina es salvación. «Basilio Pedro necesita educación religiosa. Está rebelde», me dijo cuando regresé de un viaje. «¿Rebelde? Pero si es tan tranquilo», respondí sin entender. «Lo que tú ves. Cuando no estás, no obedece, no hace tareas», contesta. Insistió ella con firmeza. Yo miré a Fabián jugando en el patio con la resortera que le había fabricado. No lograba ver rebeldía en esos ojos dulces, pero Mireia era quien convivía con él día a día. Tal vez tenía razón. «¿Qué piensas hacer?», pregunté finalmente. «Voy a enseñarle a rezar, a reflexionar, todas las noches antes de dormir, un momento íntimo entre nosotros». Me pareció bien. Yo también crecí con oraciones, con agradecimientos sencillos por el pan, por el techo, por la salud. La fe siempre había sido un bálsamo cuando viajaba solo. Pensé que le haría bien a nuestro hijo. Buena idea, Mireia. Me alegra que quieras inculcarle eso. Así empezaron las sesiones nocturnas cada noche a las 9. Ella lo llevaba al cuarto, cerraba la puerta y permanecían ahí entre 30 y 40 minutos. Al salir, Fabián siempre tenía los hombros tensos, la cabeza baja y se iba directo a dormir sin decir una sola palabra. Cuando yo estaba en casa, intenté participar alguna vez. «Déjame entrar hoy.
Puedo enseñarles un Padre Nuestro que me enseñó mi madre. Pero Mireia me cortó en seco. No hace falta, Basilio. Es algo de madre e hijo. Tú no lo entenderías. No insistí. Pensé que era un espacio sagrado para ellos. Nunca imaginé que detrás de esa puerta cerrada no había oraciones, sino miedo. No había reflexión, sino castigo. Las manos que deberían enseñar estaban en realidad hiriendo. Fabián empezó a transformarse. Su alegría se fue apagando, sus notas bajaron. La maestra enviaba recados, decía que se sobresaltaba por nada que evitaba el contacto con otros niños. «Son exageraciones», respondía Mireia. «Solo quiere llamar tu atención. Está celoso de tus viajes». Y yo, necio, lo creí. Lo creí hasta aquella noche en que por un retraso inesperado en mi trabajo decidí quedarme y descubrí lo que había estado ocurriendo en nuestra propia casa. Pero eso llegaría después. Para entonces Fabián ya estaba en la escuela y nuestras vidas seguían un ritmo casi mecánico. Yo supervisaba nuevas instalaciones telegráficas por todo el estado. El empleo era bueno, pagaba bien, nos dejaba algo para ahorrar. Incluso compramos un radio nuevo de madera pulida que llenaba la casa con canciones de José Alfredo Jiménez y Javier Solís las tardes del domingo. La casa, aunque humilde, era cálida con su patio polvoriento, y la calle de tierra donde los niños jugaban a la pelota y lanzaban papalotes que el viento del Lerma se llevaba hacia el cielo. Teníamos un pequeño patio donde crecían mangos guayabas y un aguacate corpulento que daba sombra al mediodía. Incluso planté un mezquite joven, aun sabiendo que tardaría años en dar frutos. Es para el futuro de Fabián, decía, mientras regaba ese brotecito que parecía tan frágil como él. Mireia seguía trabajando como secretaria en la escuela municipal. No era la vida que soñó, siempre quiso enseñar, pero el sueldo ayudaba y decía que el ambiente escolar la hacía sentir útil. Con el paso del tiempo fue acercándose más a la iglesia del barrio. Se ofrecía en las kermeses, participaba en los grupos de oración y siempre tenía largas charlas con el cura después de misa. La religión me está haciendo mucho bien. Basilio decía con esa serenidad que parecía recién pulida. Yo me alegraba por ella, mi fe siempre había sido más discreta, de esas que se viven en silencio, en los actos cotidianos, en los pequeños gestos. Mi padre me inculcó que Dios está más en lo que hacemos que en lo que presumimos. Fabián ya tenía unos 8 años. En la escuela no sobresalía, pero tampoco quedaba atrás. Le fascinaban especialmente las clases de ciencias, siempre regresaba contando sobre insectos, plantas y animales que la maestra mencionaba. En casa pasaba horas hojeando una enciclopedia viejita que compré a un vendedor ambulante. Se quedaba embobado con los dibujos coloridos de criaturas exóticas. «Este niño va a ser biólogo», decía yo, entre risas orgullosas. «Biólogo apenas y podrá comer», respondía Mireia, bajándome el ánimo como quien sopla una vela recién encendida. En mis días libres lo llevaba al Lerma a pescar. Con cañas improvisadas y los pies hundidos en la tierra húmeda, pasábamos horas platicando. O más bien yo hablaba y él escuchaba con esos ojos atentos que parecían devorar cada palabra. «Papá, cuéntame otra vez cómo es Chihuahua», pedía sin cansarse. Y yo volvía a describirle la aspereza del desierto, las águilas que cruzaban el cielo como nubes vivas,
los jaguares que bajaban a beber agua al caer la tarde, los lagartos que tomaban sol sobre las rocas calientes. Algún día te llevaré, hijo. Conocerás la tierra donde nací. Fabián sonreía, pero era una sonrisa ligeramente torcida, triste, como si dudara que ese día realmente llegaría. Ahora sé la razón. Para un niño que vive con miedo, el futuro siempre es un territorio incierto. En casa se movía casi sin sonido, como si temiera despertar algo dormido. Se refugiaba en el patio, jugando bajito con las figuritas de madera que yo le tallaba cuando viajaba. En cuanto Mireia cruzaba la puerta al volver del trabajo, él apresuraba sus pasos para ordenar todo como si un juguete fuera de lugar pudiera desencadenar un desastre. Por lo menos, eso sí lo haces bien, decía ella. Nunca un elogio entero, siempre con una espina escondida. Mis viajes aumentaron. El país crecía y la comunicación era vital. Pasaba 2 o 3 semanas enteras en rutas que atravesaban pueblos, montes, llanos. Cada regreso era un alivio, pero también un golpe. Notaba pequeños matices en Fabián que antes no estaban. Esa mirada huidiza, ese sobresalto, cuando yo alzaba la voz para llamar a Mireia desde la cocina, ese temblor casi imperceptible en las manos cuando se servía agua en la mesa. «¿Qué le pasa?», pregunté una vez. «Nada, es tímido». «Igual que tú», respondió Mireia, sin darle importancia. En una de esas vueltas, después de casi un mes instalando líneas en el norte del estado, encontré a Fabián con un moretón en el brazo. «¿Qué te pasó, hijo?», pregunté alarmado. Mireia intervino de inmediato. «Se cayó del árbol de la escuela. Ya le dije 1000 veces que no ande trepando, pero no entiende». Fabián bajó los ojos y asintió apenas. «Y yo le creí». «Claro que le creí. Los niños se caen. Yo mismo crecí con las rodillas llenas de costras. Nunca imaginé que ese morado era apenas una punta mínima, que bajo su camisa se escondían marcas que contaban otra historia, una que estaba ocurriendo dentro de mi propia casa. Hacia afuera, nuestra vida parecía normal. Los domingos íbamos juntos a misa. Luego almorzábamos en casa de la comadre Narella, que hacía un mole capaz de callar cualquier preocupación. Fabián jugaba con sus hijos siempre más callado que los demás, siempre el último en unirse, el primero en querer irse. «Este niño sí que es extraño», comentaba el señor Beltrán, marido de la comadre. «Parece que le tiene miedo hasta a su sombra». «Es su manera de ser», respondía yo defendiéndolo. Pero en el fondo, yo también empezaba a inquietarme. Mientras más crecía, menos se abría al mundo. Y su miedo se hacía evidente cuando me veía armando la maleta para otro viaje. Sus ojos se llenaban de un pavor que no supe interpretar. «Te traeré un regalo bonito», le prometía. «No necesito regalos, papá. Solo vuelve pronto», decía con una súplica tan desnuda que me quebraba algo por dentro. Fue entonces cuando las oraciones nocturnas se volvieron rutina estricta. Antes eran 2 o 3 veces por semana. Ahora diarias. Antes duraban media hora. Ahora casi 1 hora completa. «Fabián necesita más orientación espiritual», decía Mireia. Pero las notas de la maestra mostraban otra realidad. Pedro es extremadamente callado y sumiso.
Me preocupa su miedo constante, su falta de iniciativa. Cuando le enseñé esas notas a Mireia, ella solo se encogió de hombros. En la escuela se comporta porque sabe que allí lo ven. En casa es diferente, y sus calificaciones comenzaron a caer. De un alumno promedio pasó a tener dificultades en casi todo. Su letra, antes clara, se volvió temblorosa, quebrada, como si su mano cargara un peso invisible. Durante las reuniones, la maestra preguntaba con sincera preocupación: ¿ha pasado algo con Fabián? Siempre parece cansado, asustado. No juega, no habla con otros niños. Es solo una fase, respondía Mireia con una sonrisa impecable que engañaría a cualquiera. Estamos ocupándonos de ello, no se preocupe. Yo me culpaba por mis ausencias. Pensaba que tal vez, si estuviera más presente, nada de eso estaría ocurriendo. No sabía que la falta más grande no era mi ausencia, sino la presencia de quien estaba dentro de esas paredes con él. Hablé con mi jefe y le pedí reducir mis desplazamientos. No quería seguir viviendo con la maleta siempre medio hecha. Al final, aceptó darme un horario menos itinerante, uno que me permitiera volver cada 10 días. Durante las primeras semanas de esa nueva rutina, vi un cambio evidente en Fabián. Sonreía más cuando yo estaba cerca, me contaba historias de la escuela, y hasta me enseñó un dibujo que había hecho en clases de arte. Era una familia de peces nadando juntos por un río. Somos nosotros tres, explicó, señalando con su dedito cada figura. El grande eres tú, papá, el mediano es mamá, y el chiquito soy yo. ¿Y por qué estamos en el río?, pregunté. Porque en el río somos libres. Podemos nadar hacia donde queramos. Aquella frase me atravesó como un eco extraño. No supe leerla entonces, pero ahora sé que era un grito disfrazado de inocencia. Mireia, en cambio, parecía contrariada con mi presencia más constante. Continuaba con las oraciones, pero ahora lo hacía cuando yo estaba distraído, viendo las noticias, reparando alguna lámpara o revisando cables viejos en el cuarto de servicio. «¿Pueden rezar aquí en la sala conmigo?», sugerí una noche de viento suave que movía las cortinas. «No, Basilio. Es un momento solo nuestro». «Tú no entenderías». Su tono siempre dejaba claro que no había espacio para discusión. Así, aun estando más tiempo en casa, seguía excluido de ese rincón íntimo de la vida de mi hijo. Un rincón que nunca debió oscurecerse de esa manera. Yo continuaba ciego o demasiado dispuesto a no ver hasta que llegó la noche que lo cambió todo. Una noche tibia, típica del centro de México, calor durante el día, y una brisa fresca que recorría los callejones al anochecer. Regresaba de un viaje corto a la Ciudad de México para capacitarme con nuevos equipos. Estaba cansado, pero contento, porque había logrado volver antes. Mireia no esperaba mi llegada. Según mi itinerario, debía volver hasta el jueves, pero conseguí que un chofer de camión me acercara a Guanajuato, adelantando así mi regreso. Llegué a casa alrededor de las 8. Las luces estaban encendidas, pero nadie salió cuando toqué. Aquello me pareció extraño. Usé mi llave y entré sin hacer ruido. Desde la cocina llegaba la voz de Mireia tensa, dura. «Hoy vas a tener que rezar el doble. ¿Me oyes? Tu maestra me contó
que te equivocaste en todas las cuentas de matemáticas. ¿Todas? ¿Cómo puedes ser tan tonto? Me quedé en el pasillo detenido sin saber si entrar o esperar. Algo dentro de mí, algo que llevaba años intentando ignorar, me dijo: «Quédate quieto». «Perdón, mamá. Lo intenté, pero no pude recordar cómo se hace la división», murmuró Fabián con una vocecita rota. «No pudiste porque no prestas atención. Andas siempre con la cabeza en las nubes igualito que tu padre, que nunca llegó a nada en la vida». Aquello me golpeó, pero no dije nada. Quería ver entender abrir los ojos de una vez. Papá trabaja mucho. Mamá trae dinero a casa. Un golpe seco interrumpió su oración, una palmada contra la mesa. «No me respondas. ¿Quién te crees que eres? Si tu padre fuera alguien importante, no estaría hoy recorriendo desiertos reparando cables como un peón cualquiera». «Perdón, mamá», susurró Fabián. Mi sangre empezó a hervir, pero no era el momento. No aún. Necesitaba saber qué pasaba cuando yo no estaba. Me retiré silenciosamente, salí por la puerta trasera y caminé alrededor de la casa. Luego golpeé con fuerza como si apenas estuviera llegando. «Hola, llegué antes», anuncié con una sonrisa amplia. Mireia apareció con una expresión que intentaba parecer natural. Fabián corrió hacia mí, abrazándome con una fuerza que me encogió el alma. «Papá, qué bueno que volviste. ¡Qué sorpresa, Basilio!». «No te esperábamos hoy», dijo Mireia, con un tono que nada se parecía al que había usado minutos antes. Vilacena se sintió falsa, como una obra mal ensayada. Mireia hablaba sobre la iglesia, sobre cómo el padre la había elogiado por su trabajo en el grupo de oración. Fabián comía callado, mirando su plato, moviendo apenas el tenedor. De vez en cuando veía cómo Mireia lo fulminaba con la mirada cuando yo no la estaba observando directamente. Después de cenar, Fabián se sentó en la mesa de la cocina a hacer su tarea. Yo fingí ver televisión, pero en realidad seguía la escena a través de la puerta entreabierta. «Muéstrame esa tarea», exigió Mireia, arrancándole el cuaderno. «Está todo mal otra vez. Nunca aprendes». «¿Puedo ayudarte, hijo?», pregunté levantándome, recordando que las matemáticas siempre se me dieron bien. Mireia cerró el cuaderno de golpe. «No hace falta, Basilio. Esto lo resolvemos él y yo. Además, ya es hora de su oración. Ven, Fabián». Lo tomó del brazo con demasiada fuerza, lo suficiente para que yo, que lo conocía tan bien, notara ese gesto como un tirón cargado de ira. Fabián me miró entonces, y esa mirada fue un ruego silencioso. «¿Puedo participar en la oración hoy?», insistí. «Ya te dije que no, Basilio. Es algo nuestro. Ve a descansar. Debes de venir cansado del viaje». La puerta se cerró con un golpe seco, y enseguida escuché el giro de la llave. Esa pequeña fricción metálica me dejó frío en medio del pasillo. La televisión seguía encendida, llenando la sala de un murmullo lejano. La luz amarilla del foco oscilaba como si algo soplara sobre ella. Algo estaba terriblemente mal. Lo sabía, pero aún no lograba admitirlo del todo. Apagué el volumen, volví sobre mis pasos y acerqué el oído a la puerta del cuarto. Al principio solo oí murmuros. La voz de Mireia sonaba como una letanía.
No alcanzaba a distinguir las palabras, pero el tono era áspero mandón. Luego comenzó a elevar la voz. Repite conmigo. Soy un niño desobediente que necesita corrección. La voz de Fabián tembló. Soy un niño desobediente que necesita corrección. No presto atención en la escuela porque soy perezoso. No presto atención en la escuela porque soy perezoso. Más alto no te oigo. No presto atención en la escuela porque soy perezoso. Su voz se quebró al final mezclada con sollozos que ya no podía contener. Entonces escuché un sonido que me heló hasta los huesos, el golpe seco de una chancla chocando contra piel. Una vez, 2, 3. Cada impacto iba acompañado del llanto contenido de Fabián. Cállate. Si tu padre oye, será peor. Más golpes, más sollozos ahogados. Sentí cómo el corazón se me salía del pecho, las manos temblorosas. ¿Qué estaba ocurriendo detrás de esa puerta? Eso eran las oraciones. Esto es para que aprendas a hacer las cuentas bien. Esto es para que dejes de ser tonto igual que tu padre. Mi cuerpo se quedó rígido, dividido entre el shock y un impulso feroz por entrar. Otro golpe. Y entonces pasó un grito de dolor real imposible de contener. Eso me arrancó del estupor. Sin pensarlo 2 veces, lancé mi peso contra la puerta. La cerradura cedió. La madera golpeó la pared. La escena quedó grabada como una cicatriz en mi memoria. Fabián enroscado en la esquina, las piernas llenas de verdugones rojizos, las manos protegiéndose la cara. Mireia, de pie, chancla en mano, los ojos abiertos con una mezcla de sorpresa y furia al verme ahí. ¿Qué estás haciendo?, rugí sin reconocer mi propia voz. Estoy educando a tu hijo, ya que tú no haces nada. Él necesita aprender. No sentí ni un rastro de culpa en ella. Pasé junto a su cuerpo rígido y me agaché. Cuando intenté tocar a Fabián, él se encogió aún más, como si esperara otro golpe. Aquello me quebró por dentro. Tranquilo, hijo. Papá está aquí. Nadie va a pegarte. Levantó la mirada lentamente, ojos llenos de lágrimas y miedo. Perdón, papá. Intenté hacer las cuentas, pero no pude. No tienes que pedirme perdón. No hiciste nada malo. Miré sus piernas marcadas y la verdad me golpeó como un rayo. Esto pasa siempre cuando viajo. Fabián asintió, incapaz de hablar. Me giré hacia Mireia, pero lo que vi no era la mujer que un día amé, sino una extraña endurecida desconocida. «Sal del cuarto», ordené con una voz que no admitía réplica. «Basilio, no entiendes. Este niño necesita disciplina. Es igual que tú, sin ambición, sin... ¿Que salgas del cuarto ahora?» Se detuvo desconcertada por un tono que jamás me había escuchado. Salió dando un portazo que resonó como un trueno. Me quedé con Fabián temblando como hoja al viento. «Hijo, ¿por qué nunca me lo dijiste?», pregunté con la garganta hecha nudo. «Ella dijo que si te contaba no me ibas a creer, que me ibas a pegar o que me mandarías lejos». Cada palabra era un cuchillo. ¿Cómo podía pensar que yo sería capaz de algo así? Pero entonces recordé cuántas señales ignoré, cuántos silencios acepté sin preguntar.
Esto pasa todas las noches cuando tú viajas, papá murmuró. Ella dice que son oraciones, pero no lo son. Solo me pega y me dice que soy tonto, que soy igual que tú. Lo abracé con una delicadeza casi desesperada. Estaba tan delgado, tan frágil entre mis brazos. ¿Cómo pude haber sido tan ciego? Nunca más, Fabián. Te lo juro. Nunca más va a pasar esto. Esa noche tomé la decisión que cambiaría para siempre nuestras vidas. Una decisión tardía, pero inevitable. Cuando Fabián ya dormía en mi cama, fui a la sala donde Mireia me esperaba. Sentada en el sofá, manos entrelazadas, mirada desafiante. «Tenemos que hablar», dije bajando la voz. «No hay nada que hablar, Basilio. Tú no sabes lo que es criar a un hijo. Andas por ahí recorriendo el país mientras yo me hago cargo de todo. Eso no es criar, Mireia. Eso es maltratar. Es abuso». Soltó una risa fría e hiriente. «¿Abuso? ¿De verdad crees que disciplina es abuso? Mi padre me educó así, y mírame una mujer hecha y derecha». «Lo que tienes es odio», respondí sorprendido por la claridad que de pronto me acompañaba. «Odio hacia mí, hacia Fabián, hacia la vida que llevas». Su cara se transformó en una mueca rabiosa. «¿Y tú crees que yo soñaba con esto? Ser esposa de un telegrafista, vivir en este rincón perdido, criar a un niño lento igual que su padre. Yo merecía más, Basilio». Cada frase era un golpe, pero ya no tenía el poder de antes. Algo dentro de mí había hecho clic. «Entonces, ¿por qué te quedaste conmigo? ¿Por qué tuviste un hijo? Porque pensé que ibas a crecer, que llegarías a ser jefe gerente, que viviríamos en la capital. Pero no te conformas con poco. Igual que él». Sacudí la cabeza incrédulo. Después de tantos años, recién ahora veía quién era realmente. «Quiero que te vayas de la casa», dije sin titubear. «¿Qué me oíste? No voy a permitir que sigas lastimando a nuestro hijo. Mañana mismo buscaré ayuda. Voy a denunciar lo que has hecho». Se puso de pie de un salto, el rostro enrojecido. «No puedes echarme. Esta casa también es mía. Esta casa ahora es de Fabián. Es el único que merece vivir aquí sin miedo, sin humillaciones. Nadie va a creerte, Basilio. Soy yo la que va a la escuela, la que habla con los vecinos, la que ayuda en la iglesia. Todos saben que soy buena madre. Las marcas en el cuerpo de Fabián cuentan otra historia. Ella cambió de estrategia, caminó hacia mí con ojos suplicantes. «Basilio, hablemos con calma. Admito que exageré hoy. Estaba nerviosa. Pero no puedes separar a un hijo de su madre. Eso es inhumano. Inhumano es lo que tú le has hecho noche tras noche. Golpearlo, quebrarlo, destruirlo. Eso sí es inhumano. Solo algunas veces cuando lo merecía. Es disciplina, no Mireia. Es crueldad». El silencio cayó entre nosotros como una losa pesada. El aire del cuarto parecía detenido, esperando la siguiente explosión. Afuera, el canto monótono de las ranas del pantano seguía su ritmo nocturno, completamente ajenas al drama que se desataba dentro de aquella casita humilde a orillas del Lerma. «Si me denuncias, voy a decir que tú también le pegabas, que eres violento conmigo».
Su amenaza llegó cargada con un brillo peligroso en los ojos. «Di lo que quieras. Fabián sabe la verdad, y la verdad siempre termina saliendo. Te vas a arrepentir, Basilio. No tienes idea de con quién te estás metiendo». «Sí lo sé. Con alguien que un día amé, pero que ahora no es más que un monstruo irreconocible». Mireia tomó su bolso y salió dando un portazo que hizo vibrar los vidrios de la ventana. Imaginé que iría a refugiarse con alguna amiga o a buscar comprensión falsa en la iglesia. Me quedé inmóvil en la sala con una mezcla amarga de alivio y miedo. Alivio por haber dado el paso que siempre evité. Miedo por lo que ese paso iba a desencadenar. Fui al cuarto y encontré a Fabián sentado en la cama, los ojos abiertos de par en par. «¿Mamá se fue?», preguntó con un hilo de voz. «Por ahora sí, hijo, pero tú y yo tenemos que hablar mucho». Me senté a su lado y por primera vez conversamos sin máscaras ni silencios impuestos. Poco a poco él comenzó a contarlo todo, las supuestas oraciones convertidas en rituales de humillación, noches sin cenar como castigo, las frases crueles que iban rompiendo su espíritu. Ella decía que yo era tonto como tú, papá. Las lágrimas le corrían por las mejillas mientras relataba cómo su madre repetía que ambos no serviríamos para nada, que se arrepentía de haberse casado, que su vida había sido un error. Cada palabra que escuchaba era una estocada. ¿Cómo un padre puede no ver tal sufrimiento? ¿Desde cuándo pasa esto, hijo? Creo que desde siempre, pero fue peor cuando entré a la escuela. Si no sacaba buenas notas, ella se ponía furiosa. Decía que yo era una vergüenza. «¿Y por qué nunca me dijiste nada?». Bajó la mirada. Ella decía que si te contaba no me ibas a creer, que te pondrías de su lado, que me pegarías tú también. Sentí rabia y tristeza mezclándose en mi pecho como un incendio. Mireia había desmontado su confianza en mí pedazo a pedazo hasta dejarlo aislado en un mundo de miedo. «Mírame, Fabián». Le tomé suavemente la barbilla. «Te creo. Siempre te voy a creer. Y nunca, nunca volveré a permitir que alguien te lastime. Ni tu madre, ni nadie». Él me observó con esos ojos envejecidos, ojos de un niño que había visto demasiado dolor. «¿Lo prometes, papá?». «Te lo prometo con el alma». Esa noche dormimos juntos en mi cama. Fabián aferrado a mi camisa como si temiera que desapareciera al cerrar los ojos. A la madrugada tuvo pesadillas gritando en la oscuridad, y yo lo calmé en silencio, acariciándole el cabello, prometiéndole que nada le pasaría mientras yo respirara. A la mañana siguiente fui temprano a la comisaría. El señor Artúnez, el comisario, era un hombre serio, recto, respetado por no tolerar abusos de ningún tipo, ni siquiera los domésticos que tantos consideran asunto de familia. «Basilio, esto es grave», dijo tras escucharme. «Necesitaré pruebas, testimonios. Usted sabe cómo es la gente, madre es madre. Nadie quiere meterse. Lo sé, pero no puedo seguir fingiendo que no veo. Mi hijo está sufriendo». El comisario se quedó pensativo rascándose la barbilla. «Enviaré al cabo Nereo para registrar las marcas y hablar con el niño. También necesitará un informe médico. Después veremos al juez». Al salir pasé por la escuela de Fabián. La directora, la señora Candelaria,
Me recibió sorprendida. «Señor Basilio, ¿usted aquí un lunes? ¿No está de viaje?» «No vengo a hablar de la situación de mi hijo». Mientras le relataba lo que había descubierto su mano, fue a la boca horrorizada. «Dios mío, la señora Mireia siempre parecía tan dedicada». «Las apariencias engañan», respondí amargamente. Ella suspiró hondo. «Ahora todo cuadra». Su miedo, su silencio, sus notas bajando. Siempre pensé que había algo raro, pero nunca imaginé. «Necesito su ayuda. La maestra de Fabián puede dar testimonio, claro». Herminia notó desde principio de año que él estaba distinto, más retraído. Incluso envió notas a casa. «Notas que nunca vi», murmuré. Sí, Mireia las había escondido. Salí de la escuela con la promesa de que la maestra acudiría a declarar. Era un paso pequeño, pero firme. Al volver a casa, la señora Belinda, nuestra vecina viuda que cuidaba a Fabián esa mañana, me abrió la puerta con una mirada cargada de compasión. «Señor Basilio, qué cosa tan triste». El niño me mostró las marcas. ¿Cómo pudo Mireia hacerle eso? A veces uno cree conocer a la gente y está viviendo al lado de un desconocido, dije sintiendo otra vez el filo de la culpa. Ella bajó la cabeza. «Necesito decirle algo. Yo ya sospechaba. Varias veces lo oí llorar por la noche cuando usted estaba fuera. Una vez toqué la puerta, pero Mireia dijo que era dolor de estómago». Una punzada de ira me cruzó el pecho. «¿Y por qué no me avisó miedo, señor Basilio? Miedo de meterme donde no debía, de que me llamaran chismosa o de romper una familia». Respiré hondo. No tenía sentido culparla. El que debía haber visto era yo. Está bien. Lo importante es que ahora actuaremos. Ese mismo día, el cabo Nereo fotografió cada marca del cuerpo de Fabián y escuchó su testimonio tembloroso pero valiente. Luego, fuimos al centro de salud, donde el doctor Eliseo certificó el patrón de heridas recientes, antiguas, repetidas. Una historia de dolor acumulado. Por la noche Mireia regresó. No vino sola. Entró acompañada del padre Casildo. Era evidente que Mireia había salido a buscar un respaldo, un escudo moral que pudiera ponerse de su lado. El padre Casildo fue el primero en hablar apenas entró Basilio. «Esto es una locura. Mireia es una cristiana ejemplar, una mujer respetada en la comunidad. Estas cosas deben resolverse en familia, con diálogo, con oración». Respiré hondo antes de responder. «Con todo respeto, padre, usted no vio lo que yo vi, no escuchó lo que yo escuché». Él insistió con ese tono paternal que usaba para todo. «Todos fallamos alguna vez, hijo. La crianza es complicada. Estoy seguro de que Mireia está arrepentida». Miré hacia ella. Tenía la cabeza inclinada, las manos cruzadas en el pecho, fingiendo humildad. Era una actuación perfecta. «Lo siento, Basilio», murmuró sin levantar la mirada. Perdí la cabeza. «No pasará otra vez. Es demasiado tarde», dije. «Ya hice la denuncia. La policía está trabajando en el caso». La transformación fue inmediata. La máscara se derrumbó, dejando ver la furia. «Maldito, vas a destruir nuestra familia por unos golpes. Todo el mundo disciplina». El padre Casildo
se sobresaltó al ver su cambio. «Mireya, tranquilízate. No me digas que me calme. Este hombre me quiere quitar a mi hijo». «¿Mi hijo?» «Soy el padre que lo está protegiendo», respondí sin perder la calma. Y no fueron simples golpes. Fueron palizas, humillaciones, terror. Ella avanzó hacia mí con las uñas listas para arañar, pero el sacerdote la sujetó del brazo. «Por Dios, Mireya, así solo empeoras todo». En ese instante, Fabián apareció en el marco de la puerta temblando al verla. «Hijo, ven con mamá», dijo ella, cambiando de tono en un segundo, la voz empalagosa falsa. «Dile al padre que mamá solo te corregía, que mamá te ama». Fabián me miró buscando permiso. Yo asentí. Él respiró hondo, dio un paso adelante y con un valor que jamás imaginé, dijo mamá: «Tú no me amas. Me lastimas todos los días cuando papá se va. Me pegas con la chancla con el cinturón. Dices que soy tonto. Dices que soy un inútil». El padre Casildo palideció. Mireya quedó completamente rígida. «Mentiroso, malagradecido después de todo lo que hice por ti». La abracé a contracorriente protegiendo a mi hijo. «Creo que es mejor que se retiren. Esto se resolverá ante la ley, no en la iglesia». El sacerdote, visiblemente afectado, tomó a Mireya del brazo. «Vamos, hija, tenemos que hablar». Cuando cerraron la puerta, abracé a Fabián con fuerza. «Fuiste muy valiente, hijo. Muy valiente». Él seguía temblando, pero en sus ojos apareció algo nuevo, un destello tenue. Esperanza. «Las cosas van a estar bien ahora, papá, sí, hijo. Te lo prometo». Aunque en mi interior sabía que apenas estábamos empezando. Los días siguientes fueron como una corriente crecida del Lerma, arrasadores impredecibles. Nuestra vida dio un giro brusco, pero por primera vez en años, ese cambio traía aire nuevo. El martes recibí la notificación: el juez Valerio había otorgado una medida de protección urgente. Mireya tenía prohibido acercarse a Fabián o a nuestra casa. Mientras leía el documento lleno de términos que apenas entendía, Fabián se me acercó preocupado. «¿Qué significa eso, papá, que tu mamá no puede venir aquí por ahora? Es para protegerte. Está enojada conmigo por haber contado verdad». Me agaché a su altura. «Mírame. No hiciste nada malo. Fuiste valiente y honesto. Eso es lo que importa». Aún así veía el peso invisible sobre sus hombros, la culpa que no era suya, pero que Mireya le había impuesto durante años. Fui al telégrafo y pedí licencia. Mi jefe, señor Arlindo, quedó boquiabierto. La señora Mireya, tan religiosa, tan dedicada. Las apariencias engañan. Se rascó la cabeza. «Tienes 15 días, Basilio. Más será difícil. Mucho trabajo, nuevas líneas hacia Puebla. Lo entiendo, pero no dejaré solo a mi hijo. Si hace falta, renuncio». Sus cejas se levantaron. «Espera, hombre. No es para tanto. Quizá podamos mover tu puesto a la central de aquí. Menos viajes, ganas menos, pero acepto». No dudé. El dinero se recupera. La vida de un hijo, no.
Volví a casa pensando cómo reconstruirlo todo. Fabián no fue a la escuela esa semana. El médico recomendó reposo físico y emocional. La señora Belinda, nuestra vecina, se ofreció a cuidarlo cuando yo necesitara salir. Los vecinos que antes guardaban distancia, ahora aparecían con pan de elote atole y dulces para el niño valiente, como empezaron a llamarlo. El jueves fuimos al juzgado para la audiencia inicial. Fabián no soltaba mi mano. La sala era pequeña, sofocante. El ventilador del techo giraba lento moviendo apenas el aire caliente. Estaban el juez Valerio, la fiscal Llurena y la asistente social Benilda, que ya había visitado nuestra casa. Mireia llegó acompañada del licenciado Paredes, un abogado conocido por lidiar con casos turbios. Iba impecable maquillada, el rosario colgado en las manos, la imagen perfecta de la madre devota. Al verme, lanzó una mirada de veneno que enseguida se transformó en dulzura fingida al notar que el juez la observaba. La audiencia fue un tormento. Fabián tuvo que contar de nuevo, esta vez frente a ella. Su voz temblaba, pero no retrocedió. Habló de las oraciones que eran tortura, de los castigos sin comida, de las humillaciones diarias. Ella decía que yo era tonto como mi papá, que nunca sería nadie. Mireia lo negaba todo, por supuesto. Mireia sostenía que aquello eran simples correcciones que Fabián dramatizaba para llamar la atención. Siempre fue un niño difícil manipulador, declaró entre lágrimas que parecían más entrenadas que sentidas. Inventó todo esto porque sabe que su padre es blando, que lo consiente, pero las pruebas hablaban más fuerte que cualquier discurso, fotografías de las marcas, el informe médico revelando heridas viejas y nuevas, el testimonio de la maestra Herminia sobre su cambio de conducta, los vecinos que aseguraban haber escuchado llanto cada noche. Al final, el juez Valerio decidió mantener la medida de protección. Fabián quedaría bajo mi custodia exclusiva hasta el juicio final. A Mireia le concedieron vistas supervisadas una vez a la semana, siempre bajo la mirada de un funcionario. «No es justo», protestó ella. «Soy su madre. Un niño necesita a su madre. Un niño necesita seguridad y cariño». «No golpes ni humillaciones», replicó el juez con voz cansada pero firme. «Y quien ha brindado eso es usted, señor Basilio». «No la señora». Salimos del tribunal con alivio y temor mezclados. Era una victoria, sí, pero apenas el inicio de una guerra larga. Habría más audiencias, más declaraciones. Un camino que dolería recorrer. Fabián comenzó terapia con la señora Marialba, una psicóloga de manos suaves y mirada luminosa que viajaba desde Ciudad de México una vez por semana. Tenía esa clase de presencia que hace que los niños se abran como flores bajo el sol. «Su hijo es más fuerte de lo que cree, señor Basilio», me dijo después de la tercera sesión. «Ha sobrevivido a cosas que quebrarían a un adulto, y aún así puede sonreír. Eso es un milagro». Salió a mi madre. Respondí sintiendo un nudo en la garganta. Ella también resistió tormentas y siempre encontró arcoíris. Nuestra nueva rutina comenzó a tomar forma. Yo trabajaba en la central telegráfica con horario fijo de 8 a 5. Fabián regresó a la escuela, donde la maestra Herminia lo recibía con afecto
y celebraba cada pequeño avance. Las visitas supervisadas con Mireia eran complicadas. Fabián se sentaba rígido en la silla contestando apenas con sí o no. Ella oscilaba entre prometer regalos y culparlo por la situación. «Mira lo que hiciste con nuestra familia», le susurró una vez aprovechando que la asistente social se giró. «Lo destruiste todo». Aquella visita lo destrozó. Tardó horas en dormir, sufrió pesadillas, volvió a mojar la cama. Algo que no pasaba desde hacía años. La psicóloga recomendó suspender las visitas temporalmente. Aún no está listo. La presencia de ella reabre las heridas. El juez aceptó y pausó los encuentros por 30 días. Mireia enloqueció de rabia, pero nada cambió. En ese periodo recibí una carta de mis padres, escrita con la letra redonda de mi madre. «Hijo trae a Fabián a Chihuahua. El aire del norte cura. Aquí tiene campo, río y cariño. Y sus abuelos lo extrañan». Pedí autorización al juez, que aprobó el viaje con condiciones dejar dirección actualizada y volver para cada audiencia. Fue la mejor decisión. Ver a Fabián correr por los campos de Chihuahua, hundir los pies en el agua fría del río, pescar con mi padre, aprender dulces de calabaza con mi madre, mirar águilas en el cielo inmenso. Era como ver cómo una flor marchita recuperaba la vida. Cada noche sentado en el porche me pedía: «Cuéntame otra vez la historia del jaguar». Y mi padre, hombre poco dado a palabras, descubría voces, gestos, un mundo que yo jamás le había visto. «Este niño te saca lo mejor», Basilio decía mi madre mientras removía el desayuno. «Tiene una luz especial, pero hay que cuidarla. Fue una plantita maltratada». «Lo intento, mamá, pero a veces me siento perdido». Ella apretó mi mano áspera por los años. «Estás haciendo lo correcto. Proteger a un hijo es lo más grande que existe. Tu padre y yo estamos orgullosos». Volvimos a Guanajuato renovados. Fabián regresó más confiado, con chispa nueva. Sus notas subieron, volvió a dibujar, inventar historias, a ser niño. El caso avanzaba lentamente. Más audiencias, más declaraciones. Mireia seguía negándolo todo. Hasta que un día, presionada por las pruebas, explotó. Sí le pegaba. Era por su bien, para que no fuera un fracasado como su padre. La sala quedó en un silencio que ardía. Incluso su abogado, el licenciado Paredes, la miró horrorizado. Aquellas palabras sellaron su destino. En septiembre, 6 meses después de la noche en que descubrí la verdad, llegó la sentencia. Mireia perdería la patria potestad. Solo tendría derecho a visitas mensuales supervisadas, y solo si Fabián lo deseaba. Además, fue condenada a 2 años de pena en régimen abierto con trabajo comunitario. Cuando el juez terminó de leer el fallo, sentí un peso caer de mis hombros. Miré a Fabián sentado junto a mí. Tenía lágrimas, pero no de tristeza. «¿Estás bien, hijo?». Él asintió. «Estoy aliviado, papá. Solo eso». Y al salir del juzgado, me tomó de la mano y preguntó: «Papá, ¿podemos irnos a vivir a Chihuahua con los abuelos?». Sonreí y le despeiné el cabello. «Podemos pensarlo, hijo. Sí, pero
¿Y la escuela? ¿Y tus amigos, Fabián? No tardó en responder. ¿Puedo estudiar allá? Allá hay más animales, más campo, y podemos pescar todos los días. La idea me atravesó como un soplo del norte, volver a mis raíces, criar a mi hijo donde yo mismo aprendí a ser hombre cerca de mis padres, que ya comenzaban a envejecer. Voy a pedir una transferencia al telégrafo de Chihuahua, decidí en voz alta. Últimamente andan buscando gente con experiencia en la zona. Los ojos de Fabián brillaron como en mis recuerdos de infancia. ¿De verdad, papá? Vamos a irnos, sí, hijo. Será un nuevo comienzo para los dos. En las semanas siguientes organizamos la mudanza. Vendí la casa en Guanajuato con la autorización del juez, pues una parte aún legalmente pertenecía a Mireia. Conseguí la transferencia a menor sueldo, pero nada que comprometiera lo esencial. Los vecinos organizaron una pequeña despedida. Fabián, que durante años había pasado desapercibido, ahora era el centro de abrazos, buenos deseos y pequeños regalos. La señora Belinda lloró al despedirse. Los voy a extrañar, pero están haciendo lo correcto. Empiecen de nuevo lejos de tanto dolor. La tarde antes de partir, Mireia apareció en la puerta. Estaba delgada, desgastada, como si la vida le hubiera limado las aristas. Fabián instintivamente se escondió detrás de mí. Vine a despedirme, dijo con voz ronca. Y a pedir perdón. Me quedé callado. Una parte de mí solo veía a la agresora. Otra reconocía en su sombra a la mujer que un día amé. Fabián, lo llamó ella intentando verlo. Sé que te hice daño, mucho daño. No espero que me perdones, pero quiero que sepas que lo reconozco. Fabián salió despacio de detrás de mi espalda. Lo observé con orgullo silencioso, un niño que había visto demasiado, y aún así mantenía dignidad. Te perdono, dijo con calma, pero no quiero vivir contigo. Mireia bajó la cabeza. Las lágrimas corrían sin contención. Lo entiendo. Tienes un buen padre mejor del que yo merecía. Se volvió hacia mí. Por un instante creí ver a la Mireia de la estación, la de los ojos llenos de vida. Cuídalo, Basilio. Él lo merece. Siempre lo cuidé, respondí, y siempre lo voy a cuidar. Se fue sin mirar atrás. La vimos alejarse por la calle de tierra, su figura deshaciéndose bajo el sol que moría en el horizonte. A la mañana siguiente abordamos el autobús hacia Chihuahua. Un camión iba con nuestras pocas pertenencias. Mientras el paisaje cambiaba del verde suave del Bajío al dorado áspero del norte, Fabián durmió apoyado en mi hombro. Lo miré su perfil tranquilo, las pecas nuevas, el cabello alborotado. Mi hijo, mi pequeño guerrero. Sabía que el camino no sería fácil, adaptación a la nueva escuela. Nuevas rutinas, los fantasmas del pasado. Las visitas supervisadas si él decidía mantenerlas. Pero por primera vez en mucho tiempo tenía esperanza. El futuro se abría ante nosotros como el cielo claro de Chihuahua reflejado en las aguas del río en la mañana. Hoy soy Basilio extelegrafista, 76 años, sentado en el porche de mi casa en Chihuahua, viendo morir la tarde sobre el desierto.
Han pasado décadas desde aquella noche que partió nuestras vidas en dos, pero el recuerdo sigue vivo en mí, como esas corrientes subterráneas que jamás se secan. Fabián creció fuerte. El niño tembloroso se convirtió en un hombre respetado, biólogo protector de la fauna del norte, guardián de esos animales que tanto admiraba de pequeño. Se casó. Me dio 2 nietos luz pura en mi vejez. Cuando los veo correr libres por el patio, doy gracias por haber tenido el coraje de actuar aquella noche. La terapia, primero con la señora Marialba, luego con otros especialistas, curó heridas invisibles. No fue rápido, pero aprendió a confiar de nuevo, a no encoger los hombros cuando alguien alzaba la voz, a creer que merecía amor. Mireya cumplió su condena y después se fue a vivir a Monterrey. Durante los primeros años envió cartas esporádicas. Fabián contestó, algunas ignoró, otras su manera de ordenar las piezas rotas. A los 18 años me dijo: «Necesito verla frente a frente, papá, como adulto, no como el niño que fui». Volvió de ese encuentro más ligero, como si hubiera dejado una piedra enorme en el camino. «Ya no tiene poder sobre mí», dijo simplemente. ¿Qué aprendí? Que el amor, cuando se pervierte con frustración y rencor, puede ser veneno. Que las señales del maltrato están ahí pidiendo a gritos ser vistas. Que los niños casi nunca mienten sobre el dolor, más bien lo esconden por miedo o vergüenza. Aprendí que ser padre no es solo llenar un plato, es vigilar, proteger, escuchar los silencios, descifrar los miedos. Aquella noche salvé a mi hijo. Años después, cuando me agradeció, le respondí: «Solo hice lo que un padre verdadero debe hacer». No somos héroes por proteger a nuestros hijos. Monstruos somos cuando fallamos en hacerlo. Hoy, cada vez que escucho un caso de maltrato en las noticias, el corazón me duele. ¿Cuántos niños están sufriendo ahora en silencio? ¿Cuántos padres siguen ciegos como yo estuve? ¿Cuántos vecinos oyen el llanto y voltean la cara? Si mi historia logra abrirle los ojos a alguien, habrá valido la pena revivir la herida. Si un solo niño es salvado porque un adulto decidió no callar, entonces mi dolor y el de Fabián no fue en vano. Los niños no son propiedad. Son vidas frágiles que nos confiaron para proteger, no para destruir. Hoy, cuando Fabián trae a mis nietos a pescar conmigo en el mismo río donde un día le enseñé a lanzar la primera caña, veo que la violencia no logró quebrar nuestro espíritu norteño. Rompimos el ciclo. Mi hijo nunca repitió con los suyos lo que vivió. Los educa con firmeza, sí, pero también con ternura y respeto.